La oposición es la suerte que le toca a todos aquellos a quienes emplea Dios para que prediquen verdades aplicables, especialmente a su época. Había una verdad presente o de actualidad en los días de Lutero, una verdad que en aquel tiempo revestía especial importancia. Y así hay ahora una verdad de actualidad para la iglesia en nuestros días. Porque el Señor es el Espíritu. A continuación, el programa Restaurando la Verdad Presente. Muy buenos días, mis queridos hermanos, y bienvenidos a su programa radial Restaurando la Verdad Presente. Les habla para ustedes en esta hermosa mañana Jeffrey Mercado y me acompaña mi esposa Minerva Vázquez. Le damos un cordial saludo a cada uno de ustedes, mis queridos amigos y hermanos que nos escuchan a través de estas ondas radiales y a través de internet. Que Dios permita, ¿verdad?, que puedan entender este mensaje que tenemos para ustedes en esta mañana. Amén. Dios les bendiga. Amén, que así sea. Mis queridos hermanos, en esta mañana tenemos un tema muy importante que no se va a querer perder y el mismo lleva por título La Torre de Babel o el Día de Pentecostés. Mis queridos hermanos, para entrar en ese tema vamos a pedir a Minerva que nos lleve al trono de la gracia para comenzar ese tema con la autoridad del cielo. Nos dirigimos al trono de la gracia. Amantísimo Padre, que su morada es en el lugar santísimo, alabado y exaltado sea su santo y bendito nombre en esta hora. Amén. Padre Santo, gracias por su inmenso amor, por su bondad y su misericordia. Y gracias, Padre, porque nos permite venir tempranito aquí para alabar y glorificar su nombre. Amén. Le pedimos, Padre, que bendiga este programa de principio a fin, que no sean nuestras palabras, sino su palabra hablando a cada radio oyente. Amén. Inquiétalo, Señor, para que ellos busquen de tu presencia y permite, Padre, que les dé discernimiento para que ellos puedan entender este tema que le tenemos preparado en esta mañana. Sé también con las peticiones que se exponen en las redes sociales, obra en cada una de ellas conforme a su santa y divina voluntad. Bendícenos a cada uno de nosotros y guárdanos y perdona nuestros pecados. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias, Padre. Bien, mis queridos hermanos, reciban todos un caluroso saludo de parte de este ministerio y vamos a entrar en tema. Los versículos de introducción en esta mañana los podemos encontrar en el libro de Génesis, el capítulo 11, los versículos 3 al 7, donde dice la santa palabra de Dios. Y se dijeron unos a otros, vamos, hagamos ladrillo y cozámoslo con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron, vamos, edifiquemos una ciudad y una torre, cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre, por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Versículo 5. Y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Versículo 6. Y dijo Jehová, he aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje, y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Versículo 7. Ahora pues, descendamos y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Ahora, los próximos versículos los vamos a buscar en el Nuevo Testamento, en el libro de los Hechos, el capítulo 2, los versículos 1 al 4, donde allí dice la santa palabra de Dios. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes, juntos. Versículo 2, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Versículo 3. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Versículo 4.
y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Mis queridos hermanos, los que tienen oídos para oír, oigan lo que el Espíritu dice a las iglesias. Amén. En el programa de hoy vamos a contrastar dos sucesos de las Sagradas Escrituras, uno del Antiguo Testamento y el otro del Nuevo. Aunque pasaron en la antigüedad, se repiten espiritualmente en los postreros días. Entre ambos sucesos se encuentran algunos puntos muy similares, mientras que a la misma vez vemos otros diametralmente opuestos. Nos referimos a lo que sucedió cuando los descendientes de Noé decidieron construir una torre que alcanzara el cielo, y a lo sucedido cuando el remanente del pueblo de Dios, siguiendo las instrucciones del amado Hijo de Dios, permanecieron en Jerusalén, esperando la promesa del Padre. Siendo que este es un tema muy complejo, le pedimos a nuestro Padre Celestial Amén. que nos dirija mediante sus santos ángeles para que podamos exponer el tema con claridad, para que el pueblo que nos escucha pueda ser bendecido y acercado al redil. Amén. Padre Santo, que en esta mañana tú nos puedas instruir en tu verdad y que los radioyentes puedan discernir tu voluntad. Amén. En el nombre que es sobre todo nombre lo pedimos, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Comencemos el estudio de hoy, pero le pedimos que mientras vamos desarrollando el tema, que por favor oren por nosotros mientras damos el mismo para que nada impida la comunión con el cielo. Amén, que así sea, Padre Santo. Bien, mis queridos hermanos, si notaron los versículos de introducción del tema de hoy, pudieron ver que en ambos casos, aunque los relatos son totalmente diferentes, las personas estaban unidas en propósito. En el caso de la construcción de la Torre de Babel, la Escritura nos dice en Génesis capítulo 11, versículo 6, y dijo Jehová, he aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje, y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Mientras que en el libro de Hechos, el capítulo 2, el versículo 1, se nos dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes, juntos. En ambos relatos, las personas congregadas tenían una misma finalidad y nada los detendría hasta lograr su propósito. Ahora, una diferencia principal entre ambos grupos fue en quién basaban su dependencia para que se hiciera una realidad su propósito común. Este hecho iba a hacer la diferencia entre que se hiciera una realidad la propuesta en mente. El primer grupo, aunque resueltamente decidido para llevar a cabo su plan, dependió única y exclusivamente de la voluntad del hombre. Habían puesto a Dios, el Ser Supremo, a un lado. No inquirieron acerca de su voluntad ni buscaron su aprobación. Sencillamente no lo tuvieron en cuenta, como si fuera meramente un cero a la izquierda. De esta manera lograron obtener el 100% de la ayuda de la hueste angelical caída. El otro grupo, o sea, los discípulos de Cristo, los que habían cimentado su fe en el Dios de Israel, los que habían tenido el privilegio de compartir con el amado Hijo de Dios, el Mesías prometido, el primogénito del cielo, quien había venido para revelar el carácter de amor del Padre, se reunieron con el propósito de ver hecho una realidad, la promesa del Padre. En Hechos, capítulo 1, versículo 4 y 5, dice, y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. Versículo 5,
Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Alabado sea el nombre del Eterno. Amén. Y que esto pueda ser una realidad en todos los que nos están escuchando hoy. Este grupo había centrado sus esperanzas en aquel que les puede hacer una realidad en nuestras vidas. Y entre los dos grupos, por este simple pero muy importante hecho, estos últimos alcanzaron la bendición y fueron prosperados de acuerdo a su propósito. En este grupo, Jehová también descendió para verlos. Pero lo importante es que conozcamos cómo fue que esto realmente se llevó a cabo. O que entendamos bien en qué sentido la Escritura le adjudica a Jehová que descendió. Mis queridos hermanos, en el relato de la Torre de Babel se nos presenta que Jehová descendió para ver lo que los hombres estaban haciendo y viendo la construcción de este gran monumento a la rebelión, decidió poner fin a semejante labor. Aunque el Eterno es Dios Todopoderoso, Él tiene, mis queridos hermanos, una cadena de mando, un canal de comunicación y ciertamente una manera de obrar. Al Padre, quien es la fuente de todo, se le adjudican sus designios hechos realidad, aunque sean llevados a cabo por sus medios destinados. En otras palabras, para que se entienda lo que quiero decir, cuando Juan recibió el mensaje del ángel en la isla de Patmos, Juan entendió que el mensaje provino de Dios, aunque fue dado a él por medio de un ángel. En la primera destrucción de Jerusalén, aunque el instrumento de castigo fue la superpotencia mundial de aquel entonces, el pueblo de Babilonia, bíblicamente hablando, se le adjudica a Dios. El profeso pueblo de Dios había apostatado y cosechó lo que había sembrado al desobedecer a Dios. Dios sencillamente retiró su protección y el que realmente estaba influyendo sobre las mentes de los babilonios obró de acuerdo a su crueldad. Dios había mandado a su pueblo a que le amaran y especificó cómo es que mostrarían ese amor. En Deuteronomio, capítulo 30, versículo 16, dice la santa palabra de Dios: porque yo te mando hoy que ames a Jehová tu Dios. Y entonces aquí vamos a ver qué es realmente amar a Dios. Sigue el versículo diciendo que andes en sus caminos y guardes sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos, para que vivas y seas multiplicado, y Jehová tu Dios te bendiga en la tierra a la cual entras para tomar posesión de ella. Lo que nos deja ver que es obedeciendo cómo realmente amamos o adoramos a Dios. Los que construían la torre no amaban a Dios, no estaban obedeciendo lo que Dios había decretado en la bendición de Noé y sus hijos. En Génesis capítulo 9, versículo 1 dice: bendijo Dios a Noé y a sus hijos, y les dijo: fructificad y multiplicaos, y llenad la tierra. Aquí está expresada la voluntad del Padre, y eso se refería a que se esparcieran por toda la creación de la tierra. Los que habitaban en la llanura decidieron mantener su comunidad unida en un solo cuerpo y fundar una monarquía que a su tiempo abarcara toda la tierra. Decidieron construir allí una ciudad y en ella una torre de tan estupenda altura que fuera la maravilla del mundo. En esto también mostraron que no le creían a Dios. En Génesis capítulo 9, versículo 11, Dios había dicho: estableceré mi pacto con vosotros y no exterminaré ya más toda carne con agua de diluvio, ni habrá más diluvio para destruir la tierra.
Ellos querían establecer una estructura que físicamente los librara de algún futuro diluvio. Como se desentendieron de Dios y su voluntad, otro tomó su lugar. Y ese fue el enemigo de las almas, que el Señor lo reprenda. Pero no era Satanás solo, sino él en compañía de todos los ángeles que habían engañado. Su mentalidad maléfica, que había sido transmitida a los ángeles caídos, fue transmitida por ellos a los seres humanos en desobediencia. Así prosiguió adelante ese plan de rebelión. Tristemente, mis queridos hermanos, pero ahora, pongan atención, después de la caída del hombre, Dios no trataba directamente con los seres humanos caídos. Y esto, mi querido hermano, nosotros lo leemos en la Biblia, pero como que no se transmite a nuestro cerebro. Hubo una separación por el pecado. Toda comunicación entre el cielo y la tierra sería entonces por medio de Cristo y los santos ángeles. Y eso lo podemos ver cuando buscamos, mis queridos hermanos, en Apocalipsis capítulo 1, versículo 1. Ahora, el Jehová que vemos obrando en el Antiguo Testamento era Cristo antes de ser encarnado. Como sucede en las familias humanas hoy, el Hijo del Dios viviente heredó el nombre de su Padre. Y Cristo, mis queridos hermanos, es el verdadero arcángel, o sea, el verdadero jefe de los ángeles. Eso es lo que quiere decir arcángel. Aunque se podría entender en cierto sentido que Satanás es un arcángel porque lidera a los ángeles caídos, sin embargo, el único verdadero arcángel es Cristo, porque Él creó a los ángeles y están bajo sus órdenes. Es por medio de Cristo y sus santos ángeles como el Padre obra sus designios aquí en la tierra. Cristo o Miguel, quien como Dios fue el que descendió con sus ángeles. Y fueron específicamente los ángeles los que confundieron las lenguas para que no se pudieran comunicar los que estaban unánimes en la rebelión contra Dios. De esta manera fueron puestos en jaque sus intenciones y así finalizó la obra de maldición. Pasemos ahora entonces al aposento alto. Veamos cómo se logró la bendición del cielo, hecha realidad entre los hombres, que pusieron a Dios en primer lugar y no dudaron de su santa palabra y su voluntad expresa. Como pueden ver, este último grupo verdaderamente amó a Dios. Este último grupo decidió aferrarse a las promesas de Dios y lo obedeció al punto que pusieron a un lado sus diferencias y se unieron en la verdad bíblica. No se unieron en puntos comunes, como hacen hoy día los ecuménicos, sino que se unieron en la verdad, quien es Cristo. Cuando hoy deciden unirse en puntos comunes de doctrinas, poniendo a un lado la verdad revelada en las Sagradas Escrituras, ciertamente se desentienden de Cristo, quien es el verbo o la palabra y la verdad. De esta manera están siguiendo el mal ejemplo de los habitantes de la tierra de Sinar. En cambio, los que habían creído realmente en el Mesías prometido esperaron en Jerusalén para recibir la promesa del Padre, para recibir la unción del Espíritu Santo, para que de esta manera pudieran ser investidos de lo alto, para llevar a los confines de la tierra el mensaje de salvación. Y siendo que ahora estaban en sintonía con el cielo y que se acercaba el cumplimiento de lo simbolizado y profetizado por las fiestas del Pentecostés, se nos dice lo siguiente en el libro de los Hechos, capítulo 2, versículos del 2 al 3. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Versículo 3. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Gloria y honra al Dios Altísimo de Israel y al Cordero que nos capacita para no pecar. Amén.
Ahora, mis queridos hermanos, noten los términos que son utilizados precisamente en esos versículos que acaban de escuchar. El ruido que se escuchó fue como el de un viento fuerte que soplaba. Y este detalle era muy importante para todos los que estaban allí reunidos. En el hebreo, la palabra ruach quiere decir viento, espíritu o aliento. Por lo tanto, para esos que esperaban el viento o soplo santo, por así decirlo, esto fue una señal indubitable de lo que tanto habían anhelado. Después de su resurrección, Cristo hizo lo que queda registrado en Juan, capítulo 20, versículos 21 y 22. Y allí dice: entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Versículo 22. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. Ese soplo, mis queridos hermanos, era el soplo del Maestro de Galilea. Y ese soplo fue el que estremeció el aposento alto. Y todos los que estaban unánimes recibieron el Espíritu del Hijo, como bien presenta el apóstol Pablo en Gálatas, capítulo 4, versículo 6. Pero la pregunta de los 64,000 centavos es: ¿cómo recibieron ellos su espíritu? Debe entenderse esto de manera literal, como si todos los allí presentes fueron poseídos por Cristo. ¿Estaba Cristo real y literalmente en cada uno de ellos? ¿Cómo es que esto se llevó a cabo? ¿Qué realmente sucedió? Pues mis queridos hermanos, ya deben de estar entendiendo qué pasó allí con lo anteriormente expuesto. Pero si todavía no lo han logrado ver, el término lenguas repartidas como de fuego nos debe ayudar a entender lo que estaba realmente allí pasando, mis queridos hermanos, para que también nosotros podamos alcanzar la bendición que ellos lograron obtener. En Hebreos capítulo 1, versículo 7, nos dice la santa palabra de Dios: ciertamente de los ángeles dice, el que hace a sus ángeles espíritu y a sus ministros llama de fuego. Aquí nos presenta varias cosas que debemos comprender para poder entender lo que pasó en el Pentecostés. Lo primero que vemos es que lo que está expresando en Hebreos capítulo 1, versículo 7, se está refiriendo a los santos ángeles de Dios. Lo segundo que nos presenta el versículo es que Dios hace a sus ángeles espíritu. Y lo tercero es que hace a sus ministros, o sea, a sus ángeles, llama de fuego. Alguno pudiera protestar diciendo que la parte que alude a los ministros se refiere a los hombres ministros. Pero como pueden ver, ese no es el contexto del versículo. Y para demostrar que ese no es el caso, en Hebreos capítulo 1, versículo 14, nos lo aclara diciendo: ¿no son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? Por lo tanto, hay que decir más claro, no cante el gallo, como Amén. dice mi esposo. Ahora podemos tener un cuadro más claro de lo que se nos relata en las Sagradas Escrituras. Por medio del Espíritu de Cristo, su presencia personal, su mente, su vida, su poder, su santa influencia mediante los santos ángeles de Dios, que fueron hechos espíritus, que son santos y fueron hechos llama de fuego. Ahora vienen sobre todos los que esperaban la promesa. Amén. Alabado sea su santo nombre. Amén. Mis queridos hermanos, ahora podemos entender mejor cómo Dios obra por medio de su creación.
No estamos limitando a nuestro Dios. Él es todopoderoso, pero trabaja en y mediante su creación, porque Él quiere que así sea. Gloria a Dios. Involucra a todo el cielo en esta misión de rescate y restauración. En ambos grupos presentados hoy encontramos una aplicación para el tiempo del fin. Entre las Naciones Unidas, el Consejo Mundial de Iglesias y la Corporación Omega Adventista, marca registrada, que ha decidido correr de la mano con ellas, lideradas por el Anticristo o el Obispo de Roma, están haciendo una torre para alcanzar al cielo. Las Escrituras claramente presentan que aunque hayan decidido mantenerse mancomunados en el error, a pesar de la verdad claramente expresada, su obra fraudulenta no tendrá éxito, sino que alcanzarán tristemente eterna perdición. Esto no debe sorprender, mis queridos hermanos, siendo que reemplazaron al único Dios verdadero por una vil imitación. Pero los que han voluntariamente elegido amar al Dios que salva y restaura en plena libertad de conciencia y fuera de todo tipo de organización humana, serán bendecidos por la aplicación final del aposento alto o el Pentecostés del tiempo del fin. Gloria a Dios. Nos referimos al derramamiento de la lluvia tardía, la que prepara el fruto para la cosecha final. Esto sería para todos una clara demostración de la escalera de Jacob en plena acción. El Espíritu de Cristo enviado a su pueblo mediante el ministerio de los santos ángeles de Dios. Aleluya. Mis queridos hermanos, solo hay dos caminos para seguir, aunque el mundo presente miles como una supuesta solución. En Deuteronomio, capítulo 30, versículos 15 y 16, Dios te dice en esta hora: mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mar, porque yo te mando hoy que ames a Jehová tu Dios, que andes en sus caminos y guardes sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos, para que vivas y seas multiplicado, y Jehová tu Dios te bendiga. Amén. El camino a la vida es la obediencia. Nadie se salva pecando o peleando contra Dios. Adora al Hijo como se adora al Padre, y mediante los santos ángeles serás fortalecido en conocimiento, empoderado para llevar el mensaje y protegido contra el que realmente destruye, el ángel del abismo, cuyo nombre es Apolión, el destructor. Ven a Cristo y Él hará como dice en Juan capítulo 7, versículo 38. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Y mis queridos hermanos, esto también se logra por medio de la escalera de Jacob. No postergues tu decisión. Hoy es el día de la salvación para ti. Acude a Cristo y Él te pondrá en comunicación directa, no solo con su iglesia aquí en la tierra, sino con la iglesia del cielo, quien te puede mantener en victoria hasta que Él regrese sobre las nubes del cielo. En esta mañana Cristo te dice: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Cristo quiere resplandecer sobre ti y los tuyos, y todo lo que trae es bendición. Aprovéchalo mientras dure el tiempo de gracia. Mis queridos hermanos, esperamos que este tema lo hayan podido digerir, lo hayan podido entender. Mis queridos hermanos, no tenemos tiempo para más. Les habló para ustedes Jeffrey Mercado y Minerva Vázquez. Hasta el próximo programa. Que el Señor les bendiga.
Para copia del programa de hoy, o si quieren apoyar el programa radial Restaurando la Verdad Presente, favor llamar al 787-238-8859. 787-238-8859. Y recuerden, 1 Corintios 8:6. Nosotros, empero, no tenemos más de un Dios, el Padre, del cual son todas las cosas y nosotros en Él, y un Señor Jesucristo, por el cual son todas las cosas y nosotros por Él. Que el Padre de nuestro Señor Jesucristo les bendiga.